Véndeme, pero sácame de aquí, sollozó ella, y el ranchero le puso un anillo en la mano. El sol de mediodía caía implacable sobre las polvorientas calles de Santa Fe. Era marzo de 1885, y la ciudad bullía con la actividad típica de los días de mercado. Elena Morrison se detuvo frente al espejo agrietado de su pequeña habitación, observando su reflejo con una mezcla de determinación y terror. Sus grandes ojos castaños, herencia de su difunta madre mexicana, contrastaban con su piel bronceada por el sol del desierto. A los 19 años, había desarrollado la belleza serena de las mujeres de su linaje materno, pero también cargaba con el peso de una vida que no había elegido. Elena, maldita sea. ¿Dónde están mis botas limpias? La voz áspera de su tío Harold cortó el silencio como un cuchillo. Ya voy, tío Harold, respondió con voz calmada, aunque su corazón latía como tambor de guerra. Se ajustó el vestido azul desteñido que había sido de su madre y salió de la habitación. Harold Morrison la esperaba en la sala principal, su corpulenta figura proyectando una sombra amenazante. A sus 52 años, el hermano de su difunto padre se había convertido en un hombre amargado. Su cabello gris despeinado y su barba descuidada le daban el aspecto de alguien que había renunciado a la vida, pero sus ojos pequeños y calculadores revelaban una crueldad que Elena conocía demasiado bien. Estas botas parecen haber sido lamidas por coyotes, gruñó. ¿Acaso no te enseñé a hacer un trabajo decente? Elena se arrodilló sin protestar y comenzó a limpiar las botas. Los moretones en su brazo izquierdo, aún violáceos después de una semana, eran testimonio de su última lección sobre el respeto. Hoy viene ese ranchero Thomas Brennan, continuó Harold. Dicen que tiene miles de cabezas de ganado y más tierra de la que un hombre puede recorrer en un día entero a caballo. También dicen que se quedó viudo hace poco. Elena siguió limpiando en silencio, pero algo en el tono de su tío hizo que su estómago se contrajera. He estado pensando. Harold se detuvo frente a ella. Brennan es un hombre rico y solitario. Necesita una mujer que cuide de su casa, y yo necesito resolver ciertos asuntos financieros. Las manos de Elena se detuvieron sobre el cuero. Lentamente, alzó la mirada hacia su tío, y en sus ojos vio la confirmación de sus peores temores. No, susurró. ¿Cómo dijiste? La voz de Harold se volvió peligrosamente baja. Dije que no, tío Harold. No soy una res que puedas vender al mejor postor. La bofetada resonó por toda la habitación como un disparo. Elena se tambaleó hacia atrás, su mejilla ardiendo. Harold la agarró del brazo con fuerza brutal. Escúchame bien, muchachita ingrata, siseó. Te he mantenido durante 5 años. Tu padre murió sin dejarme nada más que deudas y una mocosa mestiza de la que hacerme cargo. Es hora de que pagues lo que me debes. Mi padre era tu hermano. Elena luchó por mantener la voz firme. Y mi madre era una señora decente que... Tu madre era una mexicana. Harold escupió las palabras como veneno. Y tú no eres más que una bastarda medio india que debería estar agradecida de que alguien como Brennan se fije en ti. Las lágrimas comenzaron a brotar, no tanto por el dolor físico como por la crueldad de las palabras. Harold la soltó bruscamente. Ve a prepararte, ordenó. Brennan llegará al atardecer, y más te vale causarle buena impresión. Si arruinas esto, Elena, te haré pagar de maneras que ni puedes imaginar. Elena se dejó caer en una silla, enterrando el rostro entre las manos. Recordaba vívidamente cuando tenía 14 años y el tornado arrasó con su pequeña granja. Sus padres habían muerto, y Harold había llegado 3 días después del funeral con papeles legales que lo nombraban su tutor. La había traído a Santa Fe con promesas de educación, pero en realidad solo buscaba una sirvienta gratuita. Una idea comenzó a formarse en su mente, tan desesperada y arriesgada que la hizo temblar, pero quizás podría darle el control sobre su propio destino. El atardecer llegó demasiado pronto. Elena se había cambiado por un vestido de color crema que había pertenecido a su madre, y se había trenzado el cabello negro en una corona. El sonido de cascos anunció la llegada del visitante. Se asomó por la ventana y vio a un hombre alto desmontando de un magnífico caballo alazán.
Thomas Brennan tenía el aspecto típico de los irlandeses emigrados al oeste. Cabello castaño oscuro con reflejos cobrizos, piel curtida por el sol y una constitución robusta. Vestía con sencillez pero calidad, y se movía con la confianza de alguien acostumbrado al mando, aunque había melancolía en sus gestos. Brennan, bienvenido. Harold salió a recibirlo con falsa cordialidad. Pase, pase. Elena ha preparado una cena especial. Elena preparó la cena con manos temblorosas, guisado de carne, tortillas frescas y frijoles con especias que su madre le había enseñado a usar. Cuando Harold la llamó para conocer al señor Brennan, caminó hacia la sala con pasos medidos. Thomas estaba junto a la chimenea, estudiando un retrato de sus padres. Cuando se volvió, Elena se sorprendió por la intensidad de sus ojos azul grisáceo. «Señorita Morrison», dijo, inclinando la cabeza con respeto. «Es un placer conocerla». «El placer es mío, señor Brennan. Elena es muy trabajadora». Harold intervino. «Cocina, limpia, cose y tiene buen carácter. Su madre la educó bien». Elena sintió vergüenza por cómo Harold la promocionaba. Por la expresión de Thomas, él también se había dado cuenta. «Señor Morrison», Thomas habló con firmeza, «quizás sería mejor hablar de negocios después de la cena. No me parece apropiado discutir ciertos asuntos delante de la señorita». Durante la cena, Elena sirvió con manos temblorosas, consciente de que ambos hombres la observaban por razones diferentes. Thomas elogió la comida y preguntó sobre su madre, mostrando genuino interés. Con su permiso, Thomas se dirigió a Harold al final. «Preferiría hablar mañana. ¿Podríamos vernos en el Hotel Plaza a las 10? Harold asintió descontento. Cuando Thomas se despidió, Elena alzó la mirada y sus ojos se encontraron. En su mirada no vio codicia, sino algo que parecía compasión. Después de que se marchara, Harold se frotó las manos satisfecho. «Perfecto. Mañana cerraremos el trato. No soy ganado para ser vendido». Elena protestó. «Los sueños no pagan las deudas, niña. Brennan es tu única oportunidad». Elena permaneció sola, sabiendo que no podía permitir que Harold decidiera su futuro. Era hora de luchar. Si iba a ser vendida, al menos intentaría tener voz en los términos. Empacó sus pocas pertenencias: el vestido de su madre, los aretes de plata de su abuela y la Biblia en español. Mañana, antes de que Harold llegara al hotel, ella estaría allí esperando a Thomas Brennan. Le haría una propuesta que cambiaría sus vidas para siempre. Al amanecer, se vistió discretamente y salió hacia el centro de la ciudad. Santa Fe despertaba lentamente, y Elena se movía entre la actividad como una sombra, manteniéndose cerca de los muros. El Hotel Plaza se alzaba imponente en el corazón de Santa Fe. Elena se detuvo en la esquina opuesta, reuniendo valor, cuando una voz la sobresaltó. «Disculpe, señorita». Era Thomas Brennan, vestido formalmente para la ocasión. Su expresión mostró preocupación al verla. «Señor Brennan». Elena sintió que el color huía de su rostro. «Necesito hablar con usted. Es muy importante». Thomas frunció el ceño pero asintió. «¿Le gustaría conversar en el hotel?» «No, necesitamos privacidad. Y necesito decirle algo antes de que se reúna con mi tío». Thomas la guió hacia la capilla de San Miguel, donde se sentaron en un banco bajo un álamo. Elena respiró profundamente sabiendo que las siguientes palabras cambiarían su vida. «Señor Brennan, sé por qué está aquí. Sé lo que mi tío planea proponerle. Mi tío quiere venderme como esposa porque tiene deudas enormes, pero yo no quiero ser vendida como ganado». El silencio fue intenso. Thomas la miraba fijamente. «¿Y qué propone usted, señorita Morrison?» Elena alzó la mirada. «Cómpreme usted, pero hágalo directamente conmigo, no con él. Déjeme elegir mi propio destino, incluso si es convertirme en su esposa». Thomas se puso de pie y comenzó a caminar, pasándose una mano por el cabello. «Lo que sugiere es extraordinario. Es desesperado». Elena se puso de pie también. «Pero es mi única opción de tener voz en lo que sucede con mi vida. ¿Y si acepto? ¿Qué garantía tendría?» «Ninguna», respondió honestamente. «Pero la misma pregunta se aplicaría con mi tío. La diferencia es que estaría casándose con alguien que eligió estar allí». Thomas consideró cuidadosamente. «¿Qué edad tiene?» 19 años.
Yo tengo 35. Soy viudo. Mi esposa murió hace 4 meses con nuestro hijo nonato. No soy fácil de vivir cuando estoy de luto, y mi rancho está lejos de cualquier diversión. No busco diversiones. Busco respeto y la oportunidad de construir algo con mis propias decisiones. Thomas se sentó más cerca. Si acepto, ¿cuáles serían sus términos? El corazón de Elena saltó. Un período de cortejo, 1 mes para conocernos. Si decide que no quiere casarse conmigo, me ayudará a encontrar trabajo honesto. Si yo decido que no puedo ser su esposa, aceptaré las consecuencias. ¿Y si ambos decidimos proceder? Elena se ruborizó pero mantuvo la mirada. Será un matrimonio real, con todos los deberes y derechos, pero habré llegado por mi propia elección. Thomas permaneció en silencio, considerando. Mi rancho se llama Cielo Abierto. Está a 2 días al sur, en un valle hermoso pero aislado. La vida es dura, y yo no he sido buena compañía últimamente. Solo le prometo que será tratada con respeto. Las lágrimas de alivio brotaron de los ojos de Elena. ¿Acepta mi propuesta, señor Brennan? Thomas tomó su mano gentilmente. Acepto, señorita Morrison, pero debe llamarme Tom. Si vamos a ser compañeros en esta aventura, debemos tratarnos como iguales. Elena sonrió genuinamente por primera vez en meses. Entonces debe llamarme Elena, Tom. Elena, repitió él. ¿Está lista para enfrentar a su tío? Elena pensó en Harold, en su ira, en las cosas terribles que diría, pero por primera vez en años, no se sintió completamente indefensa. Estoy lista, dijo apretando la mano de Tom. Pero deberíamos ir juntos. Se dirigieron hacia el hotel, donde Tom pidió un salón privado. Cuando Harold llegó puntualmente, su expresión cambió de sorpresa a furia al ver a Elena allí. ¿Qué significa esto?, demandó. Tom se puso de pie con autoridad. Señor Morrison, he hablado con su sobrina y hemos llegado a un acuerdo. ¿Un acuerdo? Harold se volvió hacia Elena con ojos ardientes. ¿Te atreviste a interferir en mis negocios? No son sus negocios, tío Harold. Elena se irguió. Soy una persona, no propiedad suya. Señor Morrison. Tom intervino con voz firme. Pagaré lo que pidió por la mano de Elena, pero el arreglo es entre ella y yo. Harold los miró alternadamente, calculando. $500, dijo finalmente. Y se la lleva hoy mismo. Tío Harold. Elena se puso de pie temblando. No hay cantidad de dinero que justifique tratarme como ganado. Señor Brennan. Tom. Si realmente acepta mi propuesta, debe ser sin pago a él. El silencio se volvió tenso. Harold se acercó amenazante, pero Tom se interpuso. La decisión es de Elena, dijo con calma mortal. Y si intenta obligarla, tendrá que vérselas conmigo. Elena miró a ambos hombres, sintiendo el peso del momento. Tom, si su propuesta es sincera, me iré con usted ahora. Sin dinero de por medio. Harold estalló en insultos, pero Elena ya no lo escuchaba. Tomó la mano extendida de Tom y caminó hacia la puerta. En la calle, Tom se detuvo. Elena, ¿está completamente segura? Una vez que salgamos de Santa Fe, no habrá vuelta atrás fácil. Elena miró hacia la casa donde había vivido como prisionera durante 5 años, luego hacia el hombre que le ofrecía una oportunidad de elegir su destino. Véndeme, pero sácame de aquí, sollozó, las palabras brotando de lo más profundo de su desesperación y esperanza entrelazadas. Tom, sin decir palabra, sacó un sencillo anillo de oro de su bolsillo, uno que había pertenecido a su difunta esposa, y lo colocó gentilmente en la mano temblorosa de Elena. «Entonces vámonos a casa», dijo simplemente. Y juntos caminaron hacia el establo donde los esperaba la nueva vida que habían elegido construir. El viaje hacia el rancho Cielo Abierto comenzó en un silencio cargado de tensión y expectativas no expresadas. Tom había alquilado un carruaje ligero tirado por 2 caballos para transportar a Elena y sus escasas pertenencias, mientras él cabalgaba a su lado en su alazán. El paisaje de Nuevo México se extendía ante ellos como un lienzo infinito pintado en tonos ocres y dorados, salpicado ocasionalmente por el verde intenso de los pinos piñoneros y el plateado de los artemisas. Elena mantenía las manos firmemente entrelazadas sobre su regazo, el anillo de oro que Tom le había dado brillando débilmente bajo el sol matutino.
Era un anillo sencillo pero elegante, claramente hecho para una mujer más menuda que ella, y Elena no podía evitar preguntarse sobre la mujer que lo había llevado antes. ¿Cómo había sido la primera esposa de Tom? ¿La había amado profundamente? ¿Cómo se sentiría él al ver ese anillo en la mano de otra mujer? Elena. La voz de Tom interrumpió sus cavilaciones. Se había acercado con su caballo al carruaje para cabalgar junto a ella. ¿Se encuentra cómoda? Podemos parar a descansar cuando guste. Estoy bien, gracias, respondió Elena, aunque la verdad era que su espalda ya comenzaba a resentir el movimiento constante del carruaje sobre el terreno irregular. ¿Cuánto falta para llegar al rancho? Si mantenemos buen ritmo, deberíamos llegar mañana al mediodía. Pasaremos la noche en un pueblo llamado Arroyo Seco. Hay una posada decente donde podrá descansar apropiadamente. Elena asintió, aliviada de saber que tendría una habitación propia esa noche. A pesar de su decisión valiente de la mañana, la realidad de estar viajando sola con un hombre prácticamente desconocido comenzaba a pesar sobre ella. Tom parecía honesto y caballeroso, pero aún había tanto que no sabía sobre él. Tom, dijo, reuniendo valor para hacer la pregunta que la había estado molestando. ¿El anillo que me dio era de su esposa? Tom se tensó visiblemente en la silla de montar, y por un momento Elena pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía un matiz de dolor apenas controlado. Sí, dijo simplemente. Se llamaba Catherine. Habríamos estado casados 4 años este agosto. Lo siento. Elena se sintió inmediatamente arrepentida de haber preguntado. No debí. No. Tom la interrumpió gentilmente. Es natural que quiera saber. Catherine era una mujer buena. Vino del este con su padre, que era médico. Se conocieron en Santa Fe cuando yo venía a vender ganado. Hizo una pausa, como si estuviera decidiendo cuánto compartir. Ella quería hijos desesperadamente. Perdimos 2 bebés antes de que esta vez tanto ella como el niño. La voz se le quebró, y Elena sintió su corazón encogerse de compasión. Sin pensarlo, extendió la mano hacia él. Tom, no tiene que hablar de esto si le duele. Él miró su mano extendida, y después de un momento de vacilación, la tomó brevemente con la suya. Sus dedos eran callosos pero sorprendentemente gentiles. Es importante que entienda, dijo, soltando su mano y enderezándose en la silla. El rancho está lleno de recuerdos de Catherine. Su ropa sigue en el armario, sus libros en la biblioteca, sus plantas en el jardín. No he tenido el valor de guardar sus cosas. Elena comprendió inmediatamente la dificultad de la situación. No solo estaría viviendo en la casa de una mujer muerta, sino que estaría rodeada constantemente por recordatorios de la vida que Tom había perdido. ¿Preferiría que no toque nada de ella?, preguntó cuidadosamente. No lo sé, Tom admitió con honestidad brutal. Parte de mí quiere mantener todo exactamente como estaba, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Pero otra parte de mí sabe que eso no es justo para usted, ni saludable para mí. Cabalgaron en silencio durante un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El sol había alcanzado su cenit y el calor se volvía opresivo, haciendo que Elena agradeciera la sombra ocasional de las formaciones rocosas que flanqueaban el camino. «Hábleme de su familia», dijo Tom eventualmente, claramente queriendo cambiar de tema. Su padre, su madre, antes de que murieran. El rostro de Elena se suavizó al recordar. Mi padre, John Morrison, era carpintero. Vino a Nuevo México desde Missouri buscando oportunidades, y se enamoró tanto del territorio como de mi madre. Ella era María Guadalupe Herrera, de una familia que había vivido aquí durante generaciones. ¿Cómo se conocieron? Papá estaba construyendo muebles para la iglesia de San Miguel, y mamá dirigía el coro. Él decía que se enamoró de su voz antes de ver su rostro. Elena sonrió al recordar cómo su padre solía contar esa historia. Mamá era muy estricta sobre las tradiciones. Insistía en que papá aprendiera español y respetara las costumbres de la familia antes de que ella aceptara casarse con él. Suena como una mujer fuerte. Lo era. Me enseñó a cocinar, a coser, a leer en español e inglés, y siempre me decía que una mujer debe saber cuidar de sí misma, sin importar las circunstancias.
Elena hizo una pausa, recordando las lecciones de su madre. También me enseñó que el matrimonio debe ser una sociedad, no una rendición. Tom la miró con interés renovado. ¿Es por eso que hizo lo que hizo esta mañana? ¿Por las enseñanzas de su madre? En parte sí, pero también porque he visto lo que pasa cuando una mujer no tiene voz en su propio destino. Harold trataba a mi tía Margaret como a una sirvienta antes de que ella muriera de agotamiento. Nunca quise terminar así. ¿Margaret era su esposa? Sí. La pobre mujer murió hace 2 años. Trabajaba desde el amanecer hasta muy tarde, cuidando la casa, cocinando para los huéspedes que Harold a veces alojaba, lavando ropa para ganar dinero extra. Harold nunca la ayudaba, solo exigía más y más. Elena sintió un nudo en la garganta al recordar a su dulce tía. Cuando ella murió me di cuenta de que Harold me veía como su reemplazo. Tom frunció el ceño. ¿Él la maltrataba físicamente? Elena dudó antes de responder, pero decidió que la honestidad era necesaria si iban a construir algún tipo de relación. A veces, admitió, cuando estaba borracho o cuando las cosas no salían como él quería, pero más que eso, me hacía sentir como si fuera una carga, como si mi existencia fuera una molestia que él toleraba por caridad. Nadie debería vivir así. Tom dijo con una firmeza que sorprendió a Elena, especialmente no una mujer joven que perdió a sus padres. ¿Y usted, Tom? ¿Cómo era su vida antes de Catherine? Tom consideró la pregunta mientras guiaba su caballo alrededor de un hoyo profundo en el camino. Llegué a Nuevo México hace 10 años cuando tenía 25. Venía de Colorado, donde había trabajado en las minas de plata. Había ahorrado suficiente dinero para comprar tierra, y cuando vi el valle donde está ahora el rancho, supe que quería construir algo allí. ¿No tenía familia en Colorado? Mis padres murieron de fiebre cuando yo era adolescente. Tengo un hermano mayor, Patrick, pero él se quedó en Irlanda cuando nuestros padres emigraron. No he sabido de él en años. Tom cambió de posición en la silla, claramente incómodo con el tema de la familia. He construido todo desde cero. La casa, los corrales, el establo. Catherine me ayudó a convertirlo en un hogar real. Elena notó cómo su voz se suavizaba cuando hablaba de su difunta esposa, y sintió una punzada extraña en el pecho. Alguna vez hablaría de ella con esa misma ternura. El paisaje comenzó a cambiar gradualmente mientras avanzaban hacia el sur. Las montañas se volvían más dramáticas, sus picos rocosos cortando el cielo azul como cuchillos. Ocasionalmente pasaban junto a pequeñas granjas o ranchos, donde los niños salían corriendo a saludar y los perros ladraban a los viajeros. Ese es el rancho de los García. Tom señaló hacia una casa de adobe rodeada de corrales. Son buena gente. Carlos García me ayudó mucho cuando llegué aquí por primera vez. Me enseñó sobre el ganado y las condiciones locales. ¿Tienen familia? 5 hijos y 3 nietos hasta la última vez que los vi. María García es una cocinera excelente, y estoy seguro de que estará encantada de conocerla. Las mujeres son escasas en esta región, especialmente las que hablan tanto español como inglés. Elena sintió un destello de esperanza. La perspectiva de tener vecinos amistosos hacía que el futuro incierto pareciera menos aterrador. El sol comenzó a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas intensos. Tom señaló hacia adelante, donde las luces de un pequeño pueblo comenzaban a parpadear en la distancia. Arroyo Seco, anunció. Llegaremos justo a tiempo para cenar. El pueblo era más pequeño de lo que Elena había imaginado. Una sola calle principal flanqueada por edificios de adobe, una iglesia pequeña pero bien mantenida, y la posada que Tom había mencionado. La posada del valle se alzaba en el centro del pueblo, su fachada decorada con farolillos de papel que creaban un ambiente acogedor. Tom ayudó a Elena a bajar del carruaje, y ella notó cómo sus manos se demoraron un momento más de lo necesario en su cintura. Cuando sus ojos se encontraron, ambos se apartaron rápidamente, como si hubieran sido sorprendidos en algo inapropiado. Señor Brennan. El posadero, un hombre mayor con una sonrisa acogedora, salió a recibirlos. Qué gusto verlo de nuevo. ¿Y esta hermosa señorita? Elena Morrison. Tom respondió con cierta tensión en la voz. Mi prometida. Elena sintió que se ruborizaba ante la palabra.
Técnicamente era cierto, supuso, aunque las circunstancias de su compromiso eran cualquier cosa menos convencionales. Felicidades. El posadero, que se presentó como señor Vázquez, les dio la bienvenida calurosamente. Tengo habitaciones preparadas para ustedes, y mi esposa ha hecho su famoso guisado de cordero para la cena. Elena se sintió aliviada cuando Tom pidió habitaciones separadas sin vacilar. A pesar de que llevaba su anillo, aún eran prácticamente extraños, y ella apreciaba que él respetara esa realidad. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia, con una cama cómoda cubierta por una colcha tejida a mano y una ventana que daba a las montañas. Elena se lavó el polvo del viaje y se cambió por su vestido menos arrugado antes de bajar a cenar. La cena se sirvió en un comedor común donde otros viajeros compartían mesas largas de madera. Tom la esperaba en una mesa cerca de la ventana, y Elena notó cómo varios hombres la miraron con interés cuando entró. Tom también lo notó, y su expresión se endureció ligeramente. «El guisado está delicioso», comentó Elena después de probar la comida. Era verdad. Las especias le recordaban a la cocina de su madre. «Señora Vázquez es conocida en toda la región por su cocina», Tom respondió, pero Elena notó que parecía distraído. Siguió su mirada y se dio cuenta de que estaba observando a un hombre en una mesa cercana que no había dejado de mirar hacia ella. «¿Lo conoce?», preguntó en voz baja. «Jake Murphy», Tom murmuró. «Tiene un rancho pequeño al este de aquí. No es exactamente conocido por su respeto hacia las mujeres». Como si hubiera sentido que hablaban de él, Murphy se levantó de su mesa y se acercó a ellos. Era un hombre fornido de mediana edad, con barba descuidada y ropa que había visto mejores días. «Brennan», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Escuché que te habías conseguido una nueva mujercita». Elena sintió que se tensaba, pero Tom se puso de pie lentamente, su altura dándole una clara ventaja sobre Murphy. «Murphy», su voz era peligrosamente calmada, «te sugiero que muestres respeto hacia mi prometida». «Oh», no quería faltarle el respeto. Murphy alzó las manos en un gesto de falsa inocencia, pero su mirada lasciva se deslizó sobre Elena de una manera que la hizo sentir sucia. «Solo estaba admirando tu buen gusto, aunque me sorprende que una señorita tan joven quiera enterrarse en ese valle perdido tuyo». «Es suficiente». Tom dio un paso hacia Murphy, su postura claramente amenazante. Elena se puso de pie rápidamente y puso una mano en el brazo de Tom. «Tom», dijo suavemente, «quizás deberíamos retirarnos. Ha sido un día largo». Tom la miró, y ella pudo ver la lucha interna en sus ojos. Claramente quería enfrentarse a Murphy, pero también respetaba su deseo de evitar una confrontación. «Por supuesto», dijo finalmente, aunque no apartó la mirada de Murphy hasta que el otro hombre se alejó con una risa desagradable. «Lo siento», Tom se disculpó cuando salían del comedor. «Murphy es conocido por ser problemático, pero no pensé que se atrevería a comportarse así. No es su culpa», Elena respondió, aunque el encuentro la había dejado inquieta. «¿Hay muchos hombres como él en la región?». Tom dudó antes de responder. «Algunos. La vida en la frontera puede endurecer a la gente, y no todos mantienen su decencia. Pero tengo buenos vecinos también, y en el rancho estará segura». Se detuvieron al pie de las escaleras que llevaban a las habitaciones, y de repente Elena se dio cuenta de lo extraña que era su situación. Aquí estaba, a punto de separarse para la noche de un hombre que técnicamente era su prometido, pero que apenas conocía. «Tom», dijo, súbitamente nerviosa, «¿qué esperará la gente de nosotros cuando lleguemos al rancho? Es decir, ¿cómo explicará nuestra situación?». Tom se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena estaba empezando a reconocer como señal de que estaba incómodo. «He estado pensando en eso», admitió. «Creo que es mejor decir simplemente que estamos comprometidos y planeando casarnos pronto. No necesitan conocer los detalles de cómo nos conocimos. ¿Y el mes de cortejo que acordamos? Será nuestro secreto». Tom la miró directamente a los ojos. «Elena, quiero que sepa que respetaré completamente los términos de nuestro acuerdo. Tendrá su propia habitación, su privacidad y tiempo para decidir si realmente quiere proceder con esto». Elena asintió,
sintiendo una mezcla de alivio y algo más que no quería examinar demasiado de cerca. ¿Era decepción? Buenas noches, Tom, dijo, comenzando a subir las escaleras. Elena, la llamó cuando había subido varios escalones. Ella se volvió. Quiero que sepa que admiro su valor. Lo que hizo esta mañana, no muchas mujeres habrían tenido esa fortaleza. Elena sintió calor extenderse por su pecho ante el cumplido. Buenas noches, repitió, y siguió subiendo hacia su habitación. Una vez sola, Elena se sentó en la cama y miró el anillo en su dedo. La realidad de lo que había hecho comenzaba a asentarse realmente. Mañana estaría en el rancho de Tom, comenzando una nueva vida basada en un acuerdo desesperado con un hombre que aún lloraba a su esposa muerta. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando las estrellas que brillaban intensamente en el cielo despejado del desierto. En algún lugar bajo esas mismas estrellas estaba cielo abierto, el lugar que podría convertirse en su hogar o en otra prisión. Pero por primera vez en años, había tomado una decisión sobre su propio futuro. Sin importar lo que trajera el mañana, sería el resultado de su propia elección, no de las decisiones de otros. Con ese pensamiento, se preparó para dormir, aunque el sueño tardó mucho en llegar. El encuentro con Murphy la había recordado vívidamente que el mundo era un lugar peligroso para una mujer sola, y que su decisión de confiar en Tom Brennan era tanto una apuesta como una esperanza. Pero ya había tirado los dados. Ahora solo quedaba esperar a ver dónde caían. El segundo día de viaje amaneció fresco y despejado, con una brisa suave que prometía alivio del calor que vendría más tarde. Elena se había despertado antes del alba, los nervios impidiéndole dormir profundamente. Hoy llegaría a su nuevo hogar, y la realidad de lo que había hecho se sentía más tangible con cada milla que avanzaban. Tom parecía más relajado mientras se dirigían hacia el sur, señalando puntos de referencia y contándole sobre la historia de la región. El paisaje se volvía más dramático a medida que se adentraban en territorio menos poblado. Cañones rojos se abrían como heridas en la tierra, y mesas planas se alzaban como fortalezas naturales contra el cielo azul intenso. Ahí está, dijo Tom finalmente, señalando hacia adelante con orgullo evidente en su voz. Elena siguió su mirada y vio un valle verde que se extendía entre montañas bajas, como una esmeralda engarzada en oro. Un río serpenteaba a través del centro, creando una línea plateada que reflejaba la luz del sol. En el corazón del valle, rodeada por álamos y robles, se alzaba una casa de 2 pisos construida en piedra y madera, con un amplio porche que la rodeaba completamente. «Es hermoso», murmuró Elena, y lo decía sinceramente. La vista era impresionante, y podía entender por qué Tom había elegido este lugar para construir su vida. El río nunca se seca, Tom explicó mientras guiaba el carruaje por un sendero serpenteante que descendía hacia el valle. Y el suelo es rico. Tengo pastizales para el ganado, y Catherine había comenzado un huerto y un jardín que... Su voz se apagó, y Elena vio cómo su expresión se ensombrecía al mencionar a su difunta esposa. Se preguntó cuántas veces por día Tom se encontraría recordando algo que había compartido con Catherine, cuántas veces el dolor lo golpearía sin previo aviso. Mientras se acercaban a la casa, Elena pudo ver los detalles más claramente. Era una construcción sólida y bien mantenida, con ventanas grandes que prometían habitaciones luminosas y aireadas. Un granero rojo se alzaba a cierta distancia, rodeado por corrales donde podía ver caballos pastando. Más allá, puntos blancos y marrones salpicaban los campos verdes, el ganado que constituía la riqueza de Tom. «Patrón», una voz fuerte lo saludó desde el granero. Un hombre hispano de mediana edad se acercaba a grandes zancadas, su sonrisa brillante visible incluso desde la distancia. «Ese es Manuel Herrera», Tom explicó. «Mi capataz y mi mano derecha. Ha trabajado conmigo desde el segundo año que llegué aquí». Manuel llegó junto al carruaje justo cuando Tom estaba ayudando a Elena a bajar. Era un hombre de estatura media pero constitución fuerte, con cabello gris en las sienes y arrugas de risa alrededor de ojos castaños amables. Su ropa de trabajo estaba limpia, pero claramente había visto mucho uso. «Patrón Brennan», dijo Manuel, quitándose el sombrero respetuosamente.
No esperábamos que regresara tan pronto. ¿Y esta hermosa señorita? Manuel, te presento a Elena Morrison, mi prometida. Tom hizo las presentaciones con una formalidad que Elena notó era ligeramente forzada. Los ojos de Manuel se agrandaron con sorpresa genuina, y Elena se dio cuenta de que Tom no había mencionado nada sobre el matrimonio antes de irse a Santa Fe. Rápidamente, sin embargo, la sorpresa se transformó en una sonrisa cálida. Señorita Morrison, qué honor conocerla. Manuel hizo una reverencia galante. Bienvenida a cielo abierto. Esta casa ha necesitado la presencia de una señora. Elena sintió que se ruborizaba ante la calidez de la bienvenida. Gracias, señor Herrera. El valle es más hermoso de lo que Tom me había descrito. Por favor, llámeme Manuel, respondió el capataz. ¿Cuándo será la boda? Mi esposa Rosa estará emocionada de ayudar con los preparativos. Tom y Elena intercambiaron una mirada rápida. Aún no hemos fijado la fecha. Tom respondió vagamente. Primero queremos que Elena se sienta cómoda aquí. Por supuesto, Manuel asintió, aunque Elena notó un destello de curiosidad en sus ojos. ¿Quiere que lleve sus cosas a la casa, señorita? Elena miró su pequeña bolsa, consciente de cuán patéticamente pocas eran sus pertenencias comparadas con la grandeza del rancho. Solo tengo esto, dijo, sintiendo que debía explicar. Viaje ligero. Si Manuel notó lo extraño de que una novia llegara con tan pocas pertenencias, no lo mencionó. En cambio, ofreció su brazo cortésmente. Permítame escoltarla a la casa mientras el patrón se ocupa de los caballos. Elena aceptó su brazo, agradecida por su cortesía. Mientras caminaban hacia la casa, Manuel señaló diferentes aspectos del rancho. El pozo profundo que proporcionaba agua fresca, incluso en los veranos más secos. Los corrales donde entrenaban los caballos jóvenes. El ahumadero, donde preparaban carne para el invierno. ¿Ha vivido aquí mucho tiempo, Manuel?, preguntó Elena. 8 años, señorita. Llegué poco después que el patrón Brennan. Mi familia tiene un pequeño rancho al norte del valle, pero él me ofreció un trabajo mejor y una casa para Rosa y nuestros hijos. Su expresión se volvió más seria. Ha sido un año difícil para el patrón. La muerte de la señora Catherine lo golpeó muy duro. Es bueno verlo. Es bueno que haya encontrado razones para sonreír otra vez. Elena sintió un nudo en el estómago. Era claro que Manuel esperaba que ella fuera la solución a la tristeza de Tom. Pero, ¿qué pasaría cuando descubriera la naturaleza real de su arreglo? La casa era aún más impresionante por dentro de lo que había parecido desde afuera. El vestíbulo principal tenía techos altos con vigas de madera tallada y una escalera elegante que subía al segundo piso. A través de una puerta arqueada, Elena pudo ver una sala con una chimenea de piedra grande y muebles que hablaban de gusto y comodidad. La cocina está por aquí. Manuel la guió a través del vestíbulo. Rosa ha estado manteniendo la casa limpia, pero estará feliz de no tener que cocinar para el patrón anymore. Él, no ha tenido mucho apetito últimamente. La cocina era el sueño de cualquier cocinera. Una estufa grande de hierro fundido, armarios amplios y una despensa bien surtida. Ventanas grandes daban al huerto trasero, donde Elena podía ver filas ordenadas de vegetales y hierbas. ¿Es ese el jardín de Catherine?, preguntó señalando hacia las plantas. Sí, señorita. Rosa ha estado cuidándolo desde que la señora Catherine ya no pudo hacerlo. Esperamos que usted quiera continuar con él. Elena asintió, aunque se preguntaba cómo se sentiría al trabajar en el jardín de otra mujer, cuidando plantas que habían sido sembradas por manos que nunca conocería. Tom entró en la cocina en ese momento, habiendo estacionado el carruaje y cuidado de los caballos. ¿Qué le parece la casa?, preguntó, su voz cuidadosamente casual. Es hermosa. Elena respondió honestamente. Debe haber sido mucho trabajo construir todo esto. Catherine me ayudó con muchas de las decisiones. Tom dijo. Y nuevamente Elena notó cómo su voz se suavizaba al mencionar a su difunta esposa. Ella tenía buen ojo para los detalles. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto finalmente por Manuel. ¿Quiere que le muestre el resto de la casa, señorita Morrison? Me gustaría mucho, Elena respondió, agradecida por la distracción. Tom se excusó para revisar los libros de contabilidad del rancho,
dejando a Elena con Manuel para el recorrido. Subieron por la escalera principal hasta el segundo piso, donde un pasillo largo estaba flanqueado por varias puertas. Esta era la habitación principal. Manuel abrió una puerta con cierta vacilación, donde dormían el patrón y la señora Catherine. Elena miró dentro y sintió como si hubiera invadido un santuario privado. La habitación era grande y elegante, con una cama de dosel tallada y ventanas que daban al valle. Pero lo que más la impactó fue lo obviamente femeninos que eran muchos de los toques. Un tocador delicado con un espejo ovalado, cortinas de encaje en las ventanas y fotografías en marcos de plata sobre la repisa de la chimenea. El patrón no ha dormido aquí desde que ella murió, Manuel murmuró. Ha estado usando una habitación pequeña al final del pasillo. Elena sintió una punzada de comprensión y tristeza. Tom no había podido soportar dormir en la habitación que había compartido con Catherine, rodeado por recordatorios de lo que había perdido. Esta habitación podría ser suya. Manuel continuó, abriendo otra puerta. Tiene una vista hermosa del jardín y está lo suficientemente cerca de la habitación principal para ser apropiada para una señora de la casa, pero lo suficientemente separada para la privacidad. La habitación era más pequeña que la principal, pero igualmente encantadora, con paredes pintadas de un suave color durazno y muebles simples pero elegantes. Una cama individual estaba colocada bajo una ventana, y Elena podía imaginar despertando cada mañana con la vista del jardín de Catherine. «Es perfecta», dijo, y lo decía en serio. Manuel le mostró el resto de la casa. Una biblioteca llena de libros desde el suelo hasta el techo, un comedor formal con una mesa que podía sentar a 12 personas, e incluso un pequeño salón de música con un piano de cola. «¿Catherine tocaba?», preguntó Elena pasando los dedos suavemente sobre las teclas del piano. «Bellamente». Manuel sonrió con tristeza. «Solía tocar por las tardes después de la cena. El patrón se sentaba en esa silla», señaló hacia una butaca de cuero cerca del piano, «y la escuchaba durante horas. Desde que ella murió, nadie ha tocado una sola nota». Elena retiró rápidamente las manos de las teclas, sintiéndose como una intrusa una vez más. Cuando terminaron el recorrido, regresaron a la cocina donde Tom estaba sentado en la mesa revisando papeles. Alzó la mirada cuando entraron. «¿Qué opina del lugar?», preguntó. «Es magnífico», Elena respondió. «No me había dado cuenta de lo grande y completo que sería. Catherine quería que fuera un verdadero hogar», Tom dijo, y luego se detuvo, como si se diera cuenta de lo inapropiado que era hablar constantemente de su difunta esposa frente a su nueva prometida. «Patrón», Manuel intervino tactfully, «mi Rosa preparó guisado para la cena. ¿Quiere que lo traiga aquí, o prefiere que la señorita Morrison cocine?» Elena y Tom se miraron, ambos realizando al mismo tiempo que no habían hablado sobre los arreglos prácticos de la vida diaria. «Yo puedo cocinar», Elena dijo rápidamente. «Me gusta cocinar, y, bueno, supongo que es parte de por qué estoy aquí». «No tiene que cocinar si no quiere», Tom dijo firmemente. «Rosa puede continuar preparando las comidas, o podemos contratar a alguien más». «Tom». Elena lo miró directamente. «Parte de nuestro acuerdo era que yo tendría la oportunidad de mostrar quién soy realmente. Cocinar es parte de eso. Además», añadió con una pequeña sonrisa, «necesito algo que hacer, o me volveré loca de aburrimiento». Tom asintió lentamente. «Muy bien. Pero Rosa puede ayudarla mientras se acostumbra a la cocina y las provisiones». Manuel sonrió. «Rosa estará encantada. Venga, señorita Morrison. La llevaré a conocerla ahora». La casa de Manuel y Rosa estaba a unos cientos de metros de la casa principal, una construcción de adobe más pequeña pero igualmente bien mantenida. Rosa Herrera resultó ser una mujer redonda y maternal de unos 40 años, con cabello negro recogido en un moño y los mismos ojos amables que su esposo. «Señorita Morrison». Rosa la abrazó calurosamente antes de que Manuel pudiera hacer las presentaciones formales. «Qué bendición que haya venido. Esta casa ha estado demasiado silenciosa, demasiado triste». Elena se encontró correspondiendo el abrazo, sorprendida por lo reconfortante que se sentía la calidez maternal de Rosa.
Había pasado tanto tiempo desde que alguien la había recibido con genuino afecto. El patrón Brennan es un buen hombre, Rosa continuó, llevando a Elena a su cocina donde olía deliciosamente a pan fresco y especias. Pero ha estado tan perdido desde que perdió a la señora Catherine y al bebé. Necesita a alguien que le devuelva la alegría a su vida. Elena sintió el peso de las expectativas una vez más. Todos esperaban que ella sanara el corazón roto de Tom. Pero ¿qué pasaría si no podía? ¿Qué pasaría si al final del mes decidían que no eran compatibles? Rosa, dijo cuidadosamente, Tom me ha dicho que has estado cuidando el jardín de Catherine. Debe ser hermoso. La expresión de Rosa se entristeció. Era su orgullo y alegría. Pasaba horas allí cada día, especialmente después de perder los primeros bebés. Decía que cuidar las plantas la ayudaba a mantener la esperanza. Miró a Elena con ojos perspicaces. ¿Le gusta la jardinería? Mi madre me enseñó algo. Elena respondió. Pero nunca he tenido un jardín tan grande como ese. Le enseñaré todo lo que sé, Rosa prometió. Y tal vez pueda agregar sus propias plantas también. El jardín necesita nueva vida, nuevas ideas. Elena asintió, agradecida por la sugerencia de que podía agregar algo suyo al legado de Catherine, en lugar de simplemente mantenerlo sin cambios. Regresó a la casa principal cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el valle en tonos dorados y rosados. Tom estaba en el porche mirando hacia las montañas con una expresión pensativa. ¿Cómo le fue con Rosa? Preguntó cuando ella se acercó. Es maravillosa. Elena se sentó en una silla al lado de la suya. Me ofreció enseñarme sobre el jardín. Tom asintió. Rosa es buena gente. Ella y Manuel han sido como familia para mí, especialmente después de... Se detuvo aparentemente dándose cuenta de que estaba a punto de mencionar a Catherine otra vez. Tom, Elena dijo gentilmente. Está bien que hable de ella. Era su esposa, y es natural que piense en ella. No espero que finja que nunca existió. Tom la miró con sorpresa. La mayoría de las mujeres se sentirían incómodas escuchando constantemente sobre la esposa anterior. Yo no soy la mayoría de las mujeres, Elena respondió. Y nuestra situación no es exactamente convencional tampoco. Tom sonrió ligeramente, la primera sonrisa genuina que Elena había visto de él. No, ciertamente no lo es. Se sentaron en silencio confortable, observando las primeras estrellas aparecer en el cielo que se oscurecía. Elena se sentía extrañamente en paz, a pesar de la surrealidad de su situación. El valle era hermoso. La gente que había conocido era amable. Y Tom, aunque claramente aún estaba luchando con su dolor, la había tratado con respeto y consideración. Elena, Tom dijo finalmente, quiero que sepa que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Si decide que esto es demasiado difícil, o que no puede vivir con los fantasmas de esta casa, lo entenderé. Elena lo miró, viendo la vulnerabilidad en sus ojos bajo la luz tenue de las estrellas. ¿Y usted? ¿Ya se arrepiente de haberme traído aquí? No. Tom respondió inmediatamente. Luego pareció sorprenderse por la rapidez de su respuesta. No, no me arrepiento. Es solo que... no quiero que se sienta atrapada como se sentía con su tío. Gracias. Elena dijo suavemente. Eso significa mucho para mí. Permanecieron sentados hasta que el aire nocturno se volvió frío, y luego Tom la escoltó adentro y hasta su habitación. En la puerta se detuvieron, y Elena sintió una extraña timidez apoderarse de ella. Buenas noches, Elena, Tom dijo, y por un momento parecía como si fuera a decir algo más, pero simplemente asintió y se dirigió hacia su propia habitación al final del pasillo. Elena cerró la puerta y se apoyó contra ella, tratando de procesar los eventos del día. Estaba en una casa hermosa, rodeada de gente amable, comprometida con un hombre que parecía fundamentalmente decente a pesar de su dolor. Pero mientras se preparaba para la cama, no podía sacudirse la sensación de que estaba viviendo en la sombra de una mujer muerta, y se preguntaba si alguna vez podría salir de esa sombra para crear su propia identidad en cielo abierto. Solo el tiempo lo diría. Las primeras 2 semanas en cielo abierto pasaron como en una especie de sueño extraño para Elena. Cada mañana se despertaba en la habitación de color durazno,
mirando por la ventana hacia el jardín de Catherine, recordándose a sí misma que su nueva vida era real, no solo una fantasía desesperada nacida de su huida de Harold. Tom mantenía una distancia cortés pero amable. Desayunaban juntos cada mañana hablando sobre el tiempo, los planes del rancho o las noticias que Manuel traía ocasionalmente del pueblo más cercano. Tom se iba después del desayuno a supervisar el trabajo del rancho, y Elena pasaba sus días aprendiendo las rutinas de la casa con Rosa, explorando los alrededores y tratando de encontrar su lugar en un mundo que aún se sentía como si perteneciera a otra persona. El fantasma de Catherine estaba en todas partes. Su ropa seguía colgada en el armario de la habitación principal. Sus libros en la biblioteca tenían notas escritas en los márgenes con su elegante caligrafía. Su piano permanecía intocado, las teclas cubiertas por una fina capa de polvo. Y su jardín era quizás el recordatorio más doloroso de todos. Elena había comenzado a trabajar en el jardín con Rosa, aprendiendo los nombres de las plantas y sus cuidados específicos. Rosa le contaba historias sobre Catherine mientras trabajaban, cómo había traído semillas especiales desde el este, cómo había experimentado con diferentes variedades de rosas, cómo había planeado expandir el huerto de vegetales para cuando llegaran los niños. Ella tenía tantos planes. Rosa suspiró una tarde mientras arrancaban maleza alrededor de los rosales. Quería que este lugar fuera perfecto para criar una familia. Hablaba de enseñar a sus hijos a jardinear, de tener suficientes vegetales para conservar para todo el invierno. Elena sintió una punzada familiar de tristeza y algo más complejo que no quería nombrar. ¿Envidia? ¿Culpa? Era difícil precisar. ¿Cómo era ella?, preguntó Elena, finalmente reuniendo el valor para hacer la pregunta que la había estado atormentando. Como persona, quiero decir. Rosa se sentó sobre sus talones, limpiándose las manos en el delantal. Era luminosa. Esa es la mejor manera de describirla. Tenía una manera de hacer que todo pareciera posible, de encontrar belleza en las cosas más simples. Cuando llegó aquí por primera vez, el patrón era un hombre solitario que trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer. Ella lo convenció de que tomara tiempo para disfrutar lo que había construido. Elena asintió, sintiendo el peso de la comparación. ¿Cómo podía ella, con su pasado problemático y su naturaleza más reservada, llenar el vacío dejado por alguien tan aparentemente perfecta? Pero Rosa continuó, su voz bajando. También tenía sus momentos oscuros. Los abortos la golpearon muy duro. Había veces que se encerraba en la biblioteca durante días, leyendo o simplemente sentada en silencio. El patrón se preocupaba mucho por ella. Esta revelación sorprendió a Elena. Tom y todos los demás hablaban de Catherine como si hubiera sido una presencia constantemente alegre y positiva. Saber que ella también había luchado con dolor y pérdida la hacía parecer más humana, más real. Esa noche durante la cena, Elena decidió ser más directa con Tom sobre los desafíos que estaba enfrentando. Tom, dijo, cortando cuidadosamente su trozo de carne, necesitamos hablar sobre Catherine. Tom se tensó inmediatamente, su tenedor deteniéndose a medio camino hacia su boca. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que su presencia está en todas partes de esta casa, y creo que para que nuestro arreglo tenga alguna posibilidad de funcionar, necesitamos abordar eso directamente. Tom dejó su tenedor y se reclinó en su silla, sus ojos azul grisáceo estudiando el rostro de Elena. ¿La molesta? ¿Quiere que quite sus cosas? No es eso exactamente. Elena luchó por encontrar las palabras correctas. Es que siento como si estuviera viviendo en un museo. Todo está preservado exactamente como ella lo dejó, como si estuviéramos esperando que regrese. Ella no va a regresar, Tom dijo bruscamente, dolor crudo filtrándose en su voz. Lo sé, Elena respondió gentilmente, y creo que usted también lo sabe. Pero aún así está aferrándose a todo como si qué. La voz de Tom se había vuelto peligrosamente baja. Elena respiró profundamente, sabiendo que estaba pisando terreno peligroso pero sintiendo que era necesario, como si dejarla ir fuera una traición. El silencio que siguió fue tan tenso que Elena pudo escuchar su propio corazón latiendo. Tom se puso de pie abruptamente.
caminó hacia la ventana y se quedó allí de espaldas a ella, sus hombros rígidos. «Usted no entiende», dijo finalmente. «Catherine murió porque quería darme un hijo. Si hubiera estado contenta con solo nosotros dos, si no hubiera seguido intentando después de los abortos, estaría viva hoy». La agonía en su voz golpeó a Elena como un puño en el estómago. Se levantó y se acercó a él, pero se detuvo antes de tocarlo, insegura de si sería bienvenido el contacto. «Tom», dijo suavemente, «esa no fue su culpa». «¿No?». Se volvió hacia ella, sus ojos brillantes de dolor no resuelto. «Yo quería hijos también». La presioné. Le dije que no importaba si era peligroso, que encontraríamos una manera. Y ella murió tratando de darme lo que yo quería. Elena sintió lágrimas picando en sus propios ojos ante la tortura evidente en la voz de Tom. Ella eligió seguir intentando porque los quería también. Rosa me contó cuánto deseaba Catherine ser madre. ¿Rosa le contó eso? Tom pareció sorprendido. Me contó muchas cosas, incluido el hecho de que Catherine tenía sus propios momentos oscuros, que no siempre era la presencia alegre que todos recuerdan. Tom se pasó una mano por el cabello, otro de sus gestos de incomodidad que Elena había aprendido a reconocer. Catherine era humana, tenía miedos, dudas, días malos como cualquiera, pero ella hizo que mi vida fuera mejor en todas las formas que importaban. No estoy sugiriendo que olvide eso, Elena dijo cuidadosamente, pero estoy sugiriendo que quizás sea tiempo de pensar en qué querría ella para usted ahora. ¿Qué quiere decir? Elena se armó de valor para su siguiente declaración. ¿Cree que querría que viviera el resto de su vida como cuidador de un santuario? ¿Que nunca tocara su piano? ¿Que nunca durmiera en su habitación? ¿Que mantuviera todo exactamente como estaba el día que murió? Tom la miró durante un largo momento, y Elena pudo ver la batalla interna en sus ojos. «Es lo único que me queda de ella». «No», Elena dijo firmemente. «Sus recuerdos son lo que le queda de ella. Su amor por este lugar que construyeron juntos es lo que le queda. Los cambios que ella hizo en usted como persona son lo que le queda. Las cosas materiales son solo cosas». Tom regresó a la mesa y se dejó caer pesadamente en su silla. «¿Qué está sugiriendo exactamente?». Elena se sentó también, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Estoy sugiriendo que quizás podríamos trabajar juntos para hacer algunos cambios graduales. No borrar la memoria de Catherine, sino hacer espacio para la vida que continúa. Como por ejemplo». «Bueno», Elena respiró profundamente. «Podríamos comenzar con cosas pequeñas. Tal vez podrían empacar su ropa y guardarla en el ático en lugar de dejarla colgada como si fuera a necesitarla mañana. Podríamos reorganizar algunos de los muebles para que la casa se sienta menos como un museo. Y quizás», dudó, «quizás podría tocar el piano ocasionalmente». «No», Tom dijo inmediatamente. «Nadie más debería tocar su piano». «¿Por qué no?». Elena desafió gentilmente. «La música es algo para ser compartido, para ser disfrutado. Mantenerlo silencioso no honra su memoria, solo desperdicia algo hermoso». Tom se frotó la cara con ambas manos. «No sé si puedo. Escuchar música en ese piano de alguien que no sea Catherine podría ser doloroso al principio», Elena admitió, «pero también podría ser una manera de traer vida de vuelta a esta casa. No estoy sugiriendo que reemplace los recuerdos de Catherine tocando. Estoy sugiriendo que creemos nuevos recuerdos mientras honramos los antiguos». Tom la miró con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. «¿Toca bien?». «Adecuadamente», Elena respondió. «Mi madre me enseñó, aunque no he tenido mucha práctica en los últimos años». «¿Qué tocaría?». Elena consideró la pregunta. «Quizás canciones que mi madre me enseñó, melodías mexicanas tradicionales, algunas canciones populares americanas. Nada que interfiera con los recuerdos que tiene de Catherine tocando». Tom se quedó en silencio durante tanto tiempo que Elena comenzó a preguntarse si había ido demasiado lejos. Finalmente, suspiró profundamente. «Un mes», dijo. «Eso es lo que acordamos. Un mes para ver si esto podría funcionar entre nosotros». «Sí. ¿Cómo se supone que debería funcionar si ni siquiera puedo soportar la idea de que alguien más toque el piano de mi difunta esposa?» Elena se inclinó hacia adelante. «Tal vez esa es exactamente la razón por la que debería intentarlo».
Tom, no puedo competir con el recuerdo de Catherine, y no voy a intentarlo. Pero si va a casarse conmigo, tiene que haber espacio en su vida y en esta casa para mí también. Tom la estudió durante un largo momento. ¿Y si no puedo? ¿Y si resulta que no puedo dejar ir lo suficiente para hacer espacio para otra persona? Entonces al final del mes ambos tendremos nuestra respuesta. Elena respondió simplemente. ¿Y si puede? ¿Y si podemos hacer que esto funcione? ¿Qué pasa entonces con lo que siento por Catherine? Elena sintió su corazón contraerse por él. Tom, nadie le está pidiendo que deje de amar a Catherine. Incluso si nos casamos, incluso si llegamos a cuidarnos el uno al otro, ella siempre será parte de quien usted es. El amor no es una cantidad limitada. Tener sentimientos por otra persona no disminuye lo que sintió por ella. Tom se puso de pie nuevamente, pero esta vez no se alejó. En cambio, se quedó de pie junto a su silla, mirándola. Es muy sabia para alguien tan joven, dijo finalmente. He tenido que crecer rápido. Elena respondió. La pérdida te enseña cosas que no quieres aprender. Tom asintió lentamente. Muy bien. Podemos intentar hacer algunos cambios. Pequeños al principio. ¿De verdad? De verdad. Pero despacio, Elena. No puedo deshacer 4 meses de dolor de la noche a la mañana. Elena sonrió, sintiendo como si hubieran cruzado algún tipo de punto de inflexión importante. Despacio está bien. Solo necesitaba saber que está dispuesto a intentarlo. Hay una condición, Tom dijo, su expresión volviéndose seria otra vez. ¿Cuál? Si en algún momento esto se vuelve demasiado para mí, si no puedo manejarlo, tiene que prometerme que se detendrá. No puedo perder el control completamente. Elena vio la vulnerabilidad en sus ojos y sintió una oleada de ternura hacia este hombre que había sufrido tanto. Por supuesto, iremos a su ritmo. Esa noche, Elena se acostó sintiendo como si hubieran hecho un progreso real. Por primera vez desde su llegada, sentía que Tom la veía como una persona real, en lugar de simplemente como una solución temporal a su soledad. Pero 3 días después, algo sucedió que haría que Elena cuestionara si realmente había progreso, o si simplemente se había estado engañando a sí misma. Había estado trabajando en el jardín esa mañana, podando rosales con Rosa, cuando decidió cortar algunas flores para llevar adentro. Las rosas estaban en su apogeo, y parecía una pena no disfrutar de su belleza dentro de la casa también. Arregló las flores en un jarrón que encontró en la cocina y decidió ponerlas en el comedor, donde agregarían color y fragancia a la cena de esa noche. No fue hasta que vio la expresión en el rostro de Tom, cuando entró para almorzar, que se dio cuenta de su error. Tom se había quedado inmóvil en la entrada del comedor, mirando las rosas con una expresión de shock y dolor tan intensos que Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué es eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Son rosas del jardín?, Elena respondió, confundida por su reacción. Pensé que se verían hermosas en... Catherine siempre cortaba rosas para el comedor. Tom interrumpió, su voz volviéndose más fuerte y más áspera. Cada semana durante la temporada de floración, se sentaba en esa misma silla donde usted se sienta ahora, arreglando las flores exactamente en ese jarrón. Elena sintió que el color drenaba de su rostro. Tom no sabía. Si hubiera sabido, ¿habría hecho qué? ¿Habría evitado tocar cualquier cosa que ella tocó? ¿Habría vivido como un fantasma en su propia casa? La acusación en su voz hizo que Elena se sintiera como si la hubieran abofeteado. Eso no es justo. Usted me dijo que quería intentar hacer cambios. ¿Cambios? O estaba tratando de borrarla completamente. Estaba tratando de traer un poco de belleza a una casa que se siente como una tumba. Elena estalló, su propia frustración finalmente brotando. Estaba tratando de vivir aquí, no solo existir. Tom se acercó a la mesa y tomó el jarrón bruscamente. Elena pensó por un momento que iba a tirarlo al suelo, pero en cambio se dirigió hacia la puerta. Tom, espere, no, dijo sin volverse. No puedo. No puedo mirar esas flores en ese jarrón y pretender que todo está bien. Se fue, llevándose las rosas con él, y Elena se quedó sola en el comedor sintiéndose como una tonta.
Había sido ingenuamente optimista al pensar que unas pocas conversaciones podrían deshacer meses de dolor y duelo. Esa tarde, Manuel vino a la casa con una expresión preocupada. «Señorita Elena», dijo, quitándose el sombrero, «el patrón está en el cementerio. Ha estado allí durante horas». «¿El cementerio?» «Donde está enterrada la señora Catherine, en la colina detrás de la casa. Rosa me dijo lo que pasó con las flores y...» Manuel se veía incómodo. «Creo que quizás debería ir a hablar con él». Elena sintió un nudo de ansiedad en su estómago. «¿Cree que debería? Tal vez necesite estar solo. Ha estado solo durante 4 meses». Manuel dijo gentilmente. «Tal vez es tiempo de que alguien esté con él». Elena subió a buscar un chal y luego siguió las direcciones de Manuel hacia la pequeña colina que se alzaba detrás de la casa. El cementerio era pequeño, rodeado por una cerca baja de piedra y sombreado por un roble viejo. Había solo 3 tumbas. Una más antigua que Elena asumió era de algún propietario anterior de la tierra, y 2 más nuevas con lápidas de mármol blanco. Tom estaba arrodillado junto a una de las tumbas más nuevas, el jarrón de rosas colocado cuidadosamente enfrente de la lápida. Elena se acercó lo suficiente para leer la inscripción. Catherine Elizabeth Brennan, amada esposa, 1853-1885, y su hijo, Thomas Jr., llamados al hogar demasiado pronto. Tom no alzó la mirada cuando Elena se acercó, pero tampoco le pidió que se fuera. Solía traerle flores todas las semanas, dijo en voz baja. Era su ritual. Domingo por la mañana después del desayuno cortaba las mejores rosas y las traía aquí. Después se quedaba y me contaba sobre sus planes para la semana, sobre el jardín, sobre los cambios que quería hacer en la casa. Elena se sentó en la hierba a cierta distancia de él, no queriendo invadir su espacio, pero queriendo mostrar que estaba allí si la necesitaba. Dejé de venir después del funeral. Tom continuó. No podía soportar la idea de que ella estuviera aquí, fría y silenciosa, en lugar de estar en casa hablando sobre flores y planes y sueños. Pero vino hoy. Elena observó gentilmente. Vine hoy porque cuando vi esas rosas en el comedor, por un momento, solo por un momento, olvidé que ella estaba muerta. Pensé que había cortado las flores y las había arreglado como siempre hacía. Y cuando recordé, su voz se quebró. Cuando recordé que era usted, no ella, se sintió como perderla otra vez. Elena sintió lágrimas picando en sus ojos. Tom, lo siento tanto. No tenía idea. No. Tom finalmente la miró, sus ojos rojos pero secos. No se disculpe, usted tenía razón. Esta casa se ha convertido en una tumba, y yo me he convertido en su cuidador. Eso no es vida ni para mí ni para usted. Pero claramente no estoy ayudando. Tal vez debería irme. ¿Es eso lo que quiere? ¿Irse? Elena consideró la pregunta honestamente. No. A pesar de todo, no quiero irme. Me gusta esta casa, me gusta este valle, me gustan Manuel y Rosa. Y me gusta... bueno, me gusta la persona que creo que usted podría ser si no estuviera cargando tanto dolor. Tom la estudió por un largo momento. ¿Y si nunca puedo ser esa persona? ¿Y si el dolor es demasiado profundo? Entonces al menos habré intentado. Elena respondió. Y usted también habrá intentado. Eso tiene que contar para algo. Tom se puso de pie lentamente, sus rodillas crujiendo por haber estado arrodillado tanto tiempo. Elena, hay algo que necesita saber. Algo que no le he dicho. El tono serio de su voz hizo que Elena se tensara. ¿Qué? Catherine no murió solo por complicaciones del parto. Murió porque me culpó por los abortos anteriores. Creía que no era lo suficientemente fuerte para darme hijos, que de alguna manera era defectuosa. Y yo no hice lo suficiente para convencerla de lo contrario. Elena se puso de pie también, acercándose un paso hacia él. Tom, los últimos meses de su vida se volvió obsesiva sobre quedar embarazada otra vez, sobre demostrar que podía hacerlo. Apenas comía, apenas dormía. Se agotó tratando de ser perfecta para mí, y cuando finalmente quedó embarazada, su cuerpo no tenía fuerzas para manejarlo. La agonía en su voz era tan cruda que Elena sintió como si estuviera presenciando algo demasiado privado, demasiado doloroso para ser compartido. Por eso no puedo dejar ir, Tom continuó, porque si hubiera sido mejor esposo,
mejor hombre, ella estaría viva. Y ahora estoy aquí con usted, alguien que es joven y fuerte y hermosa, y no puedo evitar pensar que voy a fallarle también. Elena se acercó más, cerca lo suficiente para tocar su brazo. Tom, míreme. Él alzó la mirada, y Elena vio años de culpa y autorrecriminación en sus ojos. Usted no mató a Catherine, dijo firmemente. A veces las mujeres mueren en el parto. A veces los bebés no sobreviven. Es terrible e injusto, pero no es culpa de nadie. Usted no estaba allí. No vio. No estaba allí. Pero estoy aquí ahora, y puedo ver lo que esta culpa le está haciendo. Catherine no habría querido esto para usted. Tom la miró durante un largo momento, y luego, para sorpresa de Elena, extendió la mano y tocó su mejilla gentilmente. Tiene razón, dijo en voz baja. Catherine me habría dado una cachetada por desperdiciar estos meses sintiendo lástima por mí mismo. Elena sintió su pulso acelerarse ante el contacto, ante la intimidad inesperada del gesto. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Tom no retiró su mano inmediatamente. Quiere decir que quiero intentar realmente. No solo fingir que puedo cambiar, sino realmente intentar dejar ir lo suficiente para construir algo nuevo. ¿Está seguro? No, Tom admitió, pero estoy seguro de que quiero intentarlo. Con usted. Elena sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que había estado tratando de no nombrar durante las últimas semanas. ¿Por dónde empezamos? Tom retiró su mano pero mantuvo el contacto visual. ¿Qué le parece si comenzamos con esas flores que tanto trabajo le dieron? Podemos ponerlas de vuelta en el comedor, y yo puedo intentar ver belleza en lugar de dolor. Elena sonrió, sintiendo como si acabaran de cruzar algún tipo de línea invisible. Me parece un buen comienzo. Cuando regresaron a la casa, Tom tomó las rosas del cementerio y las llevó de vuelta al comedor. Esta vez, cuando las colocó en el jarrón, sus manos no temblaron. Son hermosas, dijo, y Elena pudo ver que se estaba esforzando por decirlo sinceramente. Lo son, Elena acordó. Y mañana podremos cortar más. Tom asintió, y por primera vez desde que había llegado a cielo abierto, Elena sintió como si realmente pudieran tener un futuro juntos. Pero ninguno de los dos sabía que su frágil progreso sería puesto a prueba de maneras que no podían imaginar, y que el mayor desafío a su floreciente relación no vendría de los fantasmas del pasado, sino de las amenazas muy reales del presente. Y aquí termina este capítulo de nuestra historia. ¿Qué te pareció el progreso entre Elena y Tom? ¿Crees que realmente podrán superar las sombras del pasado de Catherine? Déjame saber en los comentarios qué opinas sobre esta relación tan compleja y emotiva. Si te está gustando esta historia del viejo oeste, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Tu apoyo significa mucho para mí. Nos vemos en el siguiente episodio, donde descubriremos qué nuevos desafíos esperan a Elena y Tom en el rancho Cielo Abierto. Hasta la próxima.